La iglesia celebra siempre el Viernes Santo a esta hora, 3 de la tarde, el momento de la muerte de Jesús. Por eso esta celebración se llama la solemne acción litúrgica de la muerte de Jesús. Tradicionalmente hemos escuchado que Jesús murió a las 3 de la tarde, lo que llaman en el Evangelio la hora nona. A esa hora de la muerte de Jesús, esa es la misma hora que nosotros nos reunimos a conmemorarla, precisamente no para encontrar en este momento una representación de aquel entonces, sino para actualizar el misterio. Eso quiere decir que con esta celebración cada uno de nosotros está asistiendo directamente a la muerte de Jesús. Somos espectadores de la muerte de Cristo. No hay ninguna diferencia por la fe entre el Calvario de hace 2000 años y nuestra capilla. Asistimos directamente a la muerte de Jesús. Y es muy bonito porque a esta hora contemplamos lo que podríamos llamar el silencio de Dios. Es un Dios que se silencia, deja de hablar en este plano material y, según dice el credo, comienza a habitar los infiernos para rescatar a los muertos y mostrarles también a ellos el camino del cielo. Pero no tendríamos que pensar en el infierno como la categoría que tenemos ahora de lugar del alma, como lugar de muerte eterna. ¿Recuerdan ustedes cuando en el libro del Génesis Adán y Eva cometen pecado? Lo que hace Dios es sacarlos del paraíso. Cierra el paraíso, lo cual significaba que Adán y Eva vivían en el cielo. La tierra y el cielo se confundían, eran una misma situación. Dios se paseaba todas las tardes por el jardín del Edén, dice el libro del Génesis. Pero una vez que Adán y Eva tomaron la decisión de escuchar la voz de otros dioses y dejar de lado o hacerse los sordos a la voz del Creador, Dios los saca del paraíso para que ellos puedan sobrevivir con sus fuerzas, con su inteligencia. Pero una vez que Jesús está crucificado y entra en ese diálogo con el que llamamos buen ladrón, entonces le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual significa que a partir de ese momento Jesús abre de nuevo el cielo, abre de nuevo las puertas del paraíso, para que así podamos soñar con una vida eterna. ¿A dónde entonces iban los muertos antes de que Jesús abriese de nuevo el paraíso? Dice la palabra de Dios: iban al Hades, al lugar de los muertos, al inframundo, a lo que podríamos llamar el infierno. Pero no era considerado un lugar de tormento, era considerado el único lugar al que una vez se dejaba esta vida terrena se podía llegar, porque el cielo estaba cerrado por Dios. Por eso la muerte de Jesús hace que ustedes y yo en la tierra sintamos que ha sido por amor a nosotros, que su muerte es salvación para nosotros. Pero una vez muerto, desciende al infierno para rescatar a los que ya habían vivido sobre la tierra y que también habían esperado ese día glorioso en que el mismo Hijo de Dios, el Mesías, los pudiera rescatar. Una vez Jesús hace su trabajo en el infierno, se dispone a renacer de la tierra, a resucitar. Por eso el número 3 en la Biblia
significa tiempo necesario para que un cuerpo se transforme. Es decir, es el tiempo del proceso. Es lo que dura un proceso. Es el tiempo necesario para que se pueda cocinar un proyecto. Es el tiempo suficiente para pensar, repensar y actuar. Y Dios también se toma su tiempo. Está consolidando su proyecto. Ahora que va a resucitar, es el momento donde va a dejarse ver como Él mismo, como el mayor de los milagros. Y una vez se deja ver resucitado y los apóstoles creen, logramos llegar a la iglesia que tenemos hoy, repartida en todos los rincones de la tierra. La muerte de Jesús entonces, en un primer momento, nos habla de la importancia del proceso. Dios, siendo Dios, no se salta el proceso. Se permite el tiempo de espera. Asume con paciencia cada momento de la vida. Prepara lo que sigue y luego disfruta las consecuencias de su proceso y de sus decisiones. A veces, cuando una mamá o un papá van a dar a luz a su hijo, anhelan con el alma que ya su hijo sea grande. Pero la única manera de poder amar a ese hijo grande es haber podido vivir el proceso con su hijo pequeño. Haberle enseñado a caminar, a comer, a hablar, luego irle corrigiendo poco a poco cada una de las cosas que no hace del todo bien. Ese proceso es el que facilita el amor, el que consolida el amor, el que permite un camino juntos. A veces empezamos a estudiar y quisiéramos ya estar graduados, pero lo que me va a permitir a mí ejercer lo que estudié es todo el proceso de estudio. Jesús se toma su tiempo para llevar a cabo el proceso. Es la manera de decirnos un día a la vez. Vaya con calma. Cada momento que viva, hágalo a conciencia. Siéntalo. Vaya con despacio. Sí, usted va a ser un gran jugador, pero tiene que entrenar mucho antes. Tal vez tendrá que pasar por muchas situaciones difíciles antes, pero viva el proceso. A veces ustedes y yo estamos pendientes del sueño y creemos que el sueño es el lugar al que queremos llegar, pero se nos olvida que si el sueño es algo que anhelamos con el alma, el sueño comienza cuando empezamos a luchar por él, a hacerlo realidad. Queremos ser profesionales, pero no queremos estudiar. Queremos tener muchas cosas, pero no queremos trabajar. Si yo tengo un sueño, el sueño no puede ser un punto de llegada. El sueño tiene que ser todo el proceso. Porque es que yo me levanto y trabajo con pasión para lograr llegar a donde quiero llegar. Pero si yo creo que la felicidad está solo en el lugar al que quiero llegar, con toda seguridad, cuando llegue allí, ya voy a estar anhelando otra situación diferente. Por eso los sueños no son un punto de llegada, no son una meta, son un proceso. Quien aprende a disfrutarse el proceso, entonces se da cuenta que su sueño tiene carácter de eternidad, que no llega a un punto limitado, sino que incluso es capaz de sobrepasar ese punto que alguna vez imaginó. Disfrutarse el proceso es terminar luego sorprendido con los resultados. Eso es lo primero que encontramos en Jesús crucificado. Un hombre, un Dios de procesos, que respeta el tiempo de cada situación,
que se da la oportunidad para pensar con calma lo que tiene que decir, lo que tiene que decidir. Es un hombre de procesos y es un Dios de procesos, porque no se deja llevar por la emoción del momento. No se permite la euforia del momento que lo lleva directo al error, a la equivocación. Si tiene rabia, se da la oportunidad de calmarse para luego decir lo que siente. Si está muy contento, se da la oportunidad de estabilizarse para no prometer más de la cuenta, incluso lo que ni siquiera está dispuesto a cumplir. Es un Dios que le gana la batalla a la ansiedad. Mientras la ansiedad acelera el paso y la mente a su ritmo normal va buscando la manera de igualarle y por eso le genera esa angustia, Jesús lo que hace es permitirse cada momento. Va a llegar ese momento en el que me van a tomar preso. Voy a tomarme este café con calma. Puede ser el último. Voy a hacer esta visita en Betania con calma. Puede ser la última. Jesús aprende a vivir como si cada día fuera el último de los días. Un gran milagro, toda una bendición. Por eso Jesús no trabaja en automático. Jesús va a su propio ritmo. Jesús va a una marcha consciente. Jesús se disfruta cada momento. Si llegó el momento de llorar, lloremos con toda la fuerza. Pero si estamos en momentos de reír, entonces evitemos las lágrimas de tristeza y dispongámonos a reír, siendo conscientes de ese momento. Jesús no es amigo de muchos distractores, porque quiere vivir cada momento a conciencia. ¿Qué tal la conciencia vivió Jesús cada momento que ni siquiera en la cruz logró desconectarse de la realidad que vivía? Y pudo hablarle al ladrón, y pudo dirigirse a su madre y a su discípulo, y luego pudo dirigirse al Padre. ¿Qué tan consciente estaba de lo que vivía, que incluso se permitió tener experiencias fisiológicas como la sed? Jesús vive cada momento a conciencia. Jesús muere a conciencia. Jesús hoy quiere decirnos a nosotros: no viva en automático, no viva de la rutina, no se deje llevar por la monotonía, viva a conciencia. Que cada paso que usted dé en este mundo, usted sienta que ese paso se pudo dar autorizado por usted. Que cada decisión que usted tome, usted sea consciente de la decisión que está tomando y de las consecuencias que puede estar asumiendo. Jesús nos lleva a vivir una vida un poquito calculada, pero siempre con libertad. A quien tenemos ahí es a un Dios, a un hombre de procesos, que se disfruta el proceso, que ama el proceso, y que si no llega a la meta, ya ese proceso ha sido parte de su sueño. Por lo tanto, ya he estado viviendo mi sueño. Lo segundo que vemos aquí en la cruz es a un Dios hecho hombre, que tiene la capacidad de conectar con cada uno de nosotros corazón a corazón. Y es ahí donde empieza ese proceso de salvación. Hoy decimos: Jesús me salvó. Y ya lo hemos hablado todos estos días. ¿Me salvó de qué? Me salvó de mí mismo. Me salvó de mi pesimismo. Me salvó de mis actitudes negativas. Me salvó de mi envidia. Me salvó de mi egoísmo. Y cuando uno se siente salvado por Dios, entonces uno comienza a notar que el matrimonio mejora. Y cuando uno se siente salvado por Dios,
uno empieza a sentir que las dificultades que se presentan en la vida, empiezo a gestionarlas de una manera diferente, sin perder la paz y la tranquilidad. Y entonces miramos atrás y decimos: desde que he tomado la mano de Jesús, me enojo menos, decido con más asertividad, actúo sin tanta impulsividad, me permito vivir la vida cada día a la vez. Y lo tercero que vemos ahí crucificado es la misma gloria de Dios. Cómo Dios se ha involucrado con nosotros de tal manera que ha terminado dando la vida por cada uno de nosotros. Hágase usted una pregunta. Hagámonos una pregunta. ¿Qué doy yo por Dios? ¿Qué damos nosotros por Dios? ¿Qué hacemos nosotros por Dios? Y seguramente esa pregunta tiene respuestas muy bonitas. Cuando ustedes piensan en las personas a las que ustedes han acompañado y apoyado, lo están haciendo por Dios. Cada vez que usted comparte con generosidad algo que beneficia a otro, usted lo está haciendo por Dios. Y cuando uno comienza a obrar por Dios y para Dios, entonces comienza a hacerse acreedor del cielo. Tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños y necesitados, lo hicieron conmigo. Qué bueno que ustedes y yo aprendiéramos a descubrir en el rostro del otro el mismo rostro de Jesús, incluso en aquellos a quienes no queremos, en aquellos que nos caen mal. Hay rostros de Jesús que tienen dolores muy profundos en el alma y terminan siendo rostros de Jesús desfigurados, por los que tenemos que orar. Hay otros que tienen un poquito más de paz, hay otros rostros que tienen un poquito más de vida, y son rostros que tal vez en la oración se han transfigurado, pero todos somos rostro de Jesús. Jesús quiere que nos veamos en nosotros mismos y que en nosotros mismos lo veamos a Él. Yo los quiero invitar a que, una vez terminada esta Semana Santa, cada vez que usted se vaya con rabia o con algún sentimiento negativo frente a alguien, inmediatamente dígase: este es un rostro de Cristo. No le puedo hablar así, no le puedo hacer sentir así. Este es un rostro de Cristo. Pero entonces la mente le va a hacer una mala jugada y le va a decir: pero semejante Cristo, mire cómo es, mire lo que le dijo, mire cómo actúa. Y usted mismo va a decir: es un rostro de Cristo desfigurado. Depende de mí también que se transfigure. A la actitud tosca, negativa y dañina se le vence con una actitud llena de paz, de tranquilidad, de calma. No hay nada que derrumbe con más fuerza al soberbio que la actitud del humilde. Y es ahí cuando entonces nosotros hacemos milagros. Podemos ayudar a la transfiguración del rostro de alguien que está cerquita de nosotros. Vamos a cerrar un momentico nuestros ojos y vamos a pensar en esos rostros de Jesús que tenemos cerquita. Esos rostros que nos inspiran muchas veces, y también esos rostros que a veces nos desaniman. Son rostros de Jesús. Él mismo lo dijo: no hay otra manera de amar a Dios sobre todas las cosas que no sea amando al prójimo como a sí mismo. Cristo murió en la cruz por usted y por mí,
rescató a los que estaban en el infierno, abrió el cielo para todos. Y yo no voy a ser capaz de perdonar una ofensa. Y yo no voy a ser capaz de silenciar mi boca para evitar un juicio. Y yo no voy a ser capaz de calmar mis pensamientos para evitar crucificar a los hermanos. Y yo no voy a ser capaz de vencer mi pesimismo, mi negativismo. Y yo no voy a ser capaz de volver a levantarme y de volver a luchar. Voy a quedarme rendido cuando hay un Dios que ha dado su vida por mí. Acuérdense de colocar en el tamaño real cada problema, cada situación. Puede sonar que esté minusvalorando una depresión, una ansiedad, un momento de crisis, de estrés, de angustia. Pero cuando lleguen esos momentos, sentémonos enfrente de Jesús crucificado y digámosle: aquí estoy para que me ayudes a apaciguar lo que me está crucificando. Aquí estoy para que le des paz a mi mente, a mi espíritu, a mi corazón. Aquí estoy para que me devuelvas la vida que esta situación me ha estado arrebatando. Ante ti crucificado estoy yo para beber de la salvación que brota de ti, para darle vida a mi vida, para darle paz a mi espíritu, claridad a mi mente, para recobrar la esperanza. Cierro los ojos, imagino tu madero y la sangre que derramas sobre el polvo del camino. Me pregunto qué ha ocurrido y por qué me he merecido que tu corazón de niño se desgarre por el mío. Me pregunto por qué a mí me has escogido, porque has querido entregarme a ese pobre tu cariño. Deja que tu sangre se derrame por las piedras que con tus rodillas pisas, desgarrándote la piel por mí. Y déjame empapar la piedra de mi corazón, para que lata junto al tuyo y así empiece a ser de carne. Deja que tu gloria me levante con la cruz, que al elevarse me ha extasiado y me ha cegado con tu luz. Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Déjame quedarme aquí, déjame contigo aquí quedarme. Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Días en los que usted esté perdiendo la esperanza, en los que usted sienta tristezas profundas, soledad, dígale: déjame quedarme aquí al pie de la cruz y que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Pero déjame quedarme aquí
Hoy mi vida es parecida a tu cruz. Hagámonos compañía. Seca mis lágrimas. Limpia mis heridas. Ante tanta soledad, ante el abandono, el olvido, ante la incertidumbre, ante el miedo aterrador, déjame quedarme aquí, al pie de la cruz, junto a ti, mi Señor. Ante la traición, ante la indiferencia, ante el rechazo, déjame quedarme aquí, al pie de la cruz, contigo, mi Señor. Ahí encuentro paz. Ahí siento que no estoy batallando solo. Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Déjame quedarme aquí, déjame